Hola, buenos días. Vamos a ver hoy los resultados de 2022 que se acaba de presentar en Nagas y qué puede pasar con su dividendo. Y vamos a aprovechar para ver cómo analizar unos resultados así de forma sencilla. Lo primero que vemos es que el beneficio por acción cae el 7% y queda en 1,43 euros. Este era el beneficio previsto por Nagas a principios de 2022, así que no hay sorpresas. Como el dividendo lo sube de 1,70 a 1,72, esto es un poco raro porque lo normal es que el dividendo sea más bajo que el beneficio por acción, pero aquí pasa lo contrario. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es ver qué pasa con la deuda, porque si paga más dividendo de lo que gana, aparentemente parece que la deuda debería subir porque estaría pagando ese dividendo con deuda. Pero vemos que la deuda baja el 19% y el ratio deuda neta EBITDA baja hasta las 4,8 veces. Este nivel de 4,8 sería alto para la mayoría de las empresas, pero para una empresa especialmente estable como Nagas es aceptable. Normalmente todas las empresas los beneficios siguen la misma trayectoria que los flujos de caja. Puede haber algún año en que vaya uno en una dirección y el otro en la otra. Pero si vemos conjuntos de varios años, normalmente todos suben o bajan a la vez. En Nagas está en una situación un poco especial desde hace unos años y por eso su beneficio neto no sigue la misma trayectoria o está en los mismos niveles que sus flujos de caja. Así que ahora miramos el FFO. El FFO son los fondos de las operaciones, que son la caja que genera el negocio ordinario. Este FFO es el mismo que miramos en los REIT y es la cifra de la que dependen el dividendo de REIT o inmobiliarias como Simon, Merlin, Klépierre, etc. Vemos que el FFO son 612 millones de euros, que son 2,34 euros por acción, así que parece que el dividendo está bien cubierto. En esta imagen lo veis mejor. También vemos que Nagas ha desinvertido mucho en 2022, casi 550 millones de euros. Ha invertido en crecer lo que estaba previsto, pero también ha desinvertido su participación en GNL Quintero, por la que ha ingresado unos 658 millones de euros. Luego veremos por qué creo que Nagas ha vendido esta filial y qué creo que va a hacer a partir de ahora en cuanto a su estrategia. Gran parte de la reducción de la deuda que vimos antes se debe a la venta de esta participación en GNL Quintero, pero aparte de eso los flujos de caja del negocio ordinario han ido bien. En el beneficio por acción se ha notado un poco la venta de GNL Quintero, que ha sido un beneficio extraordinario, porque a la vez ha hecho un deterioro contable en su filial Talgras que casi se ha compensado lo uno con lo otro. Luego comentaré más sobre Talgras al hablar sobre la estrategia de futuro que creo que va a seguir en Nagas. Vamos a ver ahora una curiosidad para entender mejor las noticias que vemos continuamente en los medios de comunicación. GNL es el gas natural licuado y es el que viene en barcos. Y GN es el gas natural, que es el que viene por gasoductos. En esta imagen veis que en 2021 el gas que vino a España en barcos en 2021 fue el 55% y en 2022 ha subido mucho hasta el 71%. Esto es porque ha venido menos gas procedente de Rusia por gasoductos y ha venido más gas en barco procedente principalmente de Estados Unidos. Yo creo que Nagas está cumpliendo bastante bien la estrategia que anunció entre líneas al presentar su plan estratégico del que hice este vídeo que os dejo por aquí. GNL Quintero, la filial que ha vendido en Chile, es una buena inversión. No la ha vendido ni porque sea mala inversión ni porque necesite ese dinero para reducir la deuda. También está a punto de cerrar la venta de otro gasoducto en México, el de Morelos, que también es una buena inversión. Y creo que la probabilidad de que venda su filial en Estados Unidos, Talgras, es alta. Talgras también es un buen negocio. Aquí veis que en 2023 espera que crezca un 8%. Y os he subrayado los principales proyectos de crecimiento tanto en gas como en hidrógeno. ¿Y por qué Nagas está vendiendo todos sus negocios fuera de Europa? Pues precisamente para concentrarse en Europa. En enero de 2023, o sea, después de los resultados que estamos viendo, ha aumentado su participación en TAP, que es el gasoducto del Adriático, del 16% al 20%. Este gasoducto cada vez va mejor. Se inauguró hace 2 años y lo van a ampliar. Ampliar un gasoducto es más fácil que construir desde cero y la rentabilidad que se consigue de la ampliación es mayor. ¿Es mucho mejor inversión TAP, el gasoducto del Adriático, que GNL Quintero? Pues no creo que en sí misma TAP sea mucho mejor inversión que GNL Quintero. Pero para Nagas probablemente sea más interesante tener TAP que GNL Quintero, porque lo que le interesa a Nagas, creo, es tener todos sus activos concentrados en Europa. Porque teniendo todos sus activos concentrados en Europa, creo que va a aumentar su rentabilidad en el futuro. ¿Por qué? Mirad aquí el plan para construir la red troncal de hidrógeno en España. Esta red cumplirá con el hidrógeno la misma función que cumple ahora la red de Nagas con el gas. Es cierto que el hidrógeno todavía no es lo eficiente que debería ser y que se está forzando su implantación por parte de los políticos, como en su día se hizo con las renovables, pero creo que el hidrógeno va a mejorar su eficiencia más rápidamente que las renovables y el hecho es que es casi seguro que se va a invertir mucho dinero en hidrógeno en Europa. Lo importante para Nagas es que esta futura red de hidrógeno coincide casi en todo su trazado, el 80%,
con la red de gas que tiene ahora Enagás. Y los tubos que tiene ahora Enagás para transportar gas son compatibles con transportar hidrógeno. Así que es evidente que esta red de hidrógeno en España la va a construir Enagás, y para construir esa red de hidrógeno se necesita dinero, que es el que está consiguiendo vendiendo sus participaciones fuera de Europa. Y esto es aún más importante porque se va a construir una gran red europea de hidrógeno. El primer proyecto importante es este que veis aquí, en el que están España, Francia y Portugal. Y en este proyecto está Enagás. Esa coletilla que pone AIDEC con el apoyo de Alemania, en este caso es especialmente importante porque la idea de fondo que hay detrás de todo esto es sustituir el gas que ahora viene de Rusia hacia Europa por hidrógeno que venga de España y de África. Si Enagás tiene todos sus activos concentrados en Europa, conseguirá más sinergias que si sigue teniendo, como tenía hasta ahora, o como aún todavía tiene, parte de sus activos en Europa y otra parte en América. Por eso para Enagás es preferible vender su participación en GNL Quintero y aumentarla en TAP, aunque en sí mismas sean inversiones parecidas. Así que las perspectivas de Enagás para las próximas décadas son muy buenas, porque España está en un punto clave para el suministro energético de Europa. Como vimos antes, España es una de las principales puertas de entrada del gas que viene de Estados Unidos y de África, y también va a ser una de las principales puertas de entrada del hidrógeno que vendrá de África y el que se generará en España. África será una gran productora, seguramente, de hidrógeno, porque lo van a generar con energía solar y eólica principalmente, y de eso tienen mucho. ¿Y qué va a pasar con el dividendo? Que es la gran pregunta, porque para hacer todo esto hay que invertir mucho dinero. Aquí veis las previsiones de Enagás para 2023. De momento mantiene las previsiones de su plan estratégico, que es el que comento en el vídeo que os enlace antes. El beneficio neto seguirá siendo bajo, pero el FFO seguirá siendo mucho más alto, como ha pasado en 2022. En 2023 se espera de momento hacer unas inversiones de 250 millones de euros que son compatibles con subir el dividendo a unos 74 euros como está previsto. Pero si en algún momento los planes de inversión en el hidrógeno se aceleran, pues podría suceder que bajase el dividendo para tener más dinero para invertir en el hidrógeno. ¿Sería esto un problema para nosotros, los inversores de largo plazo, que invertimos buscando la rentabilidad por dividendo? No, en absoluto. Porque si baja el dividendo en algún momento para invertir más, significa que gracias a eso cobraremos más dividendos en el futuro. Así que de momento Enagás puede seguir pagando los dividendos que tiene previstos en su plan estratégico. Pero si se acelerasen las inversiones en hidrógeno y decide bajar el dividendo, tenéis que estar tranquilos, porque esto sería una buena noticia para el largo plazo. Es posible que si baja el dividendo se produzcan muchas ventas de inversores de corto y medio plazo, y esto haga caer más la cotización. Pero si esto pasa, será una muy buena oportunidad de compra para nosotros los inversores de largo plazo. Entre 14 y 17 euros me parece muy buena compra. En 15 euros y medio la rentabilidad por dividendos es del 11,2%. Si bajase el dividendo a la mitad, que es mucho bajar, porque encontrase inversiones en hidrógeno o lo que sea, entonces su rentabilidad por dividendos sería del 5,6%, que sigue siendo muy buena, y con unas perspectivas de crecimiento del dividendo mejores. Y si no recorta el dividendo, en unos 7-9 años más o menos, habremos cobrado en dividendos lo que cuestan ahora las acciones, y seguiremos teniendo las acciones que muy probablemente entonces valdrán más que ahora. Lo importante es que tengáis claro que si Enagás baja el dividendo para invertir más, no perdemos nada porque ese dinero no desaparece. Ese dinero sigue existiendo, lo único que sucede es que pasa a ser utilizado de otra forma para ser invertido, que muy probablemente nos hará cobrar más dividendos en el futuro. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.